Cuando tengas la colocas. Vamos a orar. Padre, en este día, Señor, de Santa Cena, en este día de regocijo que debe haber como todos los días en la vida de tus hijos, damos gracia, entendimiento, favor con esta palabra para poder comprender y entender cuáles son los misterios que tú tienes para vivir en el Evangelio del Reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo voy a tratar de buscar otra versión. Hay varias. Bueno, no modifica mucho. La NTV, a ver qué dice la NTV. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Tiene otra, pero es bueno leer varias versiones como para entender y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Cuando Dios me dio esta palabra, me dio esa canción, Regocijo. Así como, y así es una canción bastante viejita. Escuché ayer a través del pensamiento de algunos músicos que dijeron, qué cancioncita. Porque no sé si ustedes saben que yo escucho todo. ¿Saben eso o no? Así que trate de no hablar mal de mí, porque yo sé cuando usted habla mal de mí. Y yo sé quién son los que están sentados aquí, por ahí tienen otros pensamientos. Entonces, y a eso quiero mostrarle hoy, cómo una persona sabiendo las cosas puede vivir feliz. Cuando hay otros que saben alguna tontera y andan amargados. Entonces, le voy a enseñar cómo es la vida en el reino y cómo es la vida en el mundo. La vida en el reino es a través del Espíritu y la vida en el mundo es a través de la carne. Entonces, los que viven según la carne, viven atormentados de lo que escuchan de la carne. Pero los que viven en el Espíritu menosprecian lo que escuchan de la carne. Viven del Espíritu. ¿Están aquí? Ahora mirá el que tenés a la hora, decirle, ahora me parecía que eras carnucha, decirle. Y yo te diría que sos chunca, decirle, ¿viste? Que dura, decirle. ¿Saben lo que es la chunca? Han comprado chunca, ¿no? Cuando no había plata íbamos a Ciudad de Mena y hacíamos unos pucheros. Al último gastábamos más en carbón y en leña, porque había que hervirla, ¿no? Dura, pero buena, rica. ¿Apareciste? Bien, ayer lo encontramos allá. Sí que perdí la tarjeta, loco. Pues tenía que ir a comprarla. Pero no era de Dios. Porque después me ofrecieron algo mejor. Y dije, Señor, tú me has escondido la tarjeta. Ahí la ando buscando todavía. ¿Será que no quieres que gaste? ¿Cómo no se le esconde a mi mujer a la tarjeta? Bueno, vamos a ponernos serios. Regocijo. A ver qué dice regocijo. No quería esa palabra. Yo dije, el significado del regocijo. ¿Onda? Ellas han hecho bonita y le han puesto regocijo. Le digo, pónganme en el significado del regocijo. ¿Viste? Por eso que si vos cuando tenés regocijo en tu casa, en tu alma, en tu vida, vos no te enojas con nadie. Cuando no hay regocijo en tu casa, vos andás empezado con todo el mundo. No hay ninguno aquí que ande así medio... No, acá son todos carácter suave. Son todos algodones. Bueno, ya va a llegar. Tamara, vos que andás jugando con el celular, poneme el regocijo ahí. No me digas que estás ministrando a alguien ahí.
5. Ostensible. Muy bien. Entonces, gozo o alegría muy intensa o ostensible. Quiere decir que el que vive en el Espíritu no vive amargado. Dice la palabra, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Porque, dice, ustedes pertenecen a Él y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El verso 5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agrada al Espíritu. ¿Están acá? Entonces dice, por tanto, el verso 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Miércoles, no habían leído nunca esa parte de la Biblia. ¿Sabes que leemos muchas veces nosotros y por ahí no tomamos mucha atención? El domingo les prediqué algo que Dios me enseñó allá en su nación y me dio 2 palabras. ¿Y cuáles dije que eran las palabras? Paz y paciencia. Son frutos ¿de quién? Entonces, hoy quiero que podamos ver, porque hace mucho venimos hablando, estamos dentro de los templos, escuchamos, y hay algunos que nos cuesta más y hay otros que les cuesta menos. Esto es como el estudio, como el trabajo, como lo que sea. Entonces, hay cosas que nos cuesta más y hay otros que nos cuesta menos las cosas. Y para colmo, en el medio se nos entrelaza algo llamado religión, que es la que nos hace creer cuáles serían las cosas que son necesarias o cuáles son las que también. Y no tiene nada que ver con lo que Dios piensa de nosotros. Por eso Él dice que sus pensamientos no son ¿qué? ¿No son qué? No son nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo usted y yo puedo decir, yo estoy con Dios, yo estoy en Dios, yo estoy haciendo lo que Dios dice, si el pensamiento de Dios no tiene nada que ver con nuestros pensamientos? Y anoche, escuchando al Espíritu y orando con parte de mi familia, porque siempre a mi familia, siempre cae alguien a la casa a garrear. Después que garrean, le digo, che, bueno, oremos, que sea. Oren para que les quede para los que van a venir mañana o pasado. Nada, siempre van, porque son mañosos, y nosotros de ellos, y los niños, y los nietos. Y bueno, en mi casa es muy, muy familiar. Cuando Dios me daba que le digo, Señor, ¿cómo es esto del regocijo? Porque entonces me dice, alguien que vive o alguien que me tiene a mí en el corazón, se regocija.
Anoche yo le decía a mi hija, ahora entiendo por qué la palabra, Dios, cómo me la predica, cómo me la explica. Entonces, la vida cotidiana de la gente está viciada de todo lo que se dice públicamente. Por eso Jesucristo, cada día, antes de ir a descansar, Él se descontaminaba de todo lo que había visto. Porque por ahí hay personas que te hacen estas preguntas, no sé si alguna vez los has escuchado. ¿Y por qué el sufrimiento? ¿Por qué los niños de África? ¿Por qué aquel otro que está allá? Y empieza a salir el temperamento de las personas, que no es el carácter, que ahora vamos a ver. Entonces, actúan como de buena fe, pero con el espíritu equivocado. Porque a la verdad, sería muy bueno que nosotros pudiésemos tener un avivamiento total y llenarnos de Dios. Cosa que lo que hagamos esté respaldado por la unción. Por eso él cuando hablaba, dice que la gente quedaba anonadada, atónita. No los tocaba, les hablaba, pero cambiaba su parecer. Porque él estaba lleno del Espíritu. Y alguien también que se dice que estaba lleno del Espíritu fue el que murió, apedrado, el primer mártir. Pero también habían algunos carnuchas como nosotros. Y lo hablamos el domingo y preguntamos cuando alguien le dijo, ¿y por qué este se va a quedar hasta el fin del mundo? ¿Y por qué se va a quedar más adelante? Y él le dijo, ¿y a ti qué? Imagínese si usted en su casa tiene algunos pleitos con sus hijos, en su vida, como haya vivido, como haya sido. Mire, la vida de Jesucristo es lo más parecido a la suya y a la mía. Pero nunca vivió su vida pasada. Él siempre vivió la vida futura. Porque él podría haber dicho, uy, se burlan porque no es mi papá José. Porque sabían que José no era el papá de Jesús, ¿no? ¿Sabían o no? Y para colmo él tenía una profesión que quizás no era la más ostentosa. Y lo llamaban el hijo del carpintero. Pero yo no he escuchado en ningún lugar de la palabra de él y que haya enseñado, que haya dado una enseñanza diciendo que él se sentía guacho. O que a causa de José, del padre, de aquello, de la madre, de María, que fue madre soltera, su vida fue un infierno. Tal vez, no se sabe, en ese lapso, después de haber hablado, cuando se les pierde a los padres, haya habido algún comentario, pero como no hay nada, nadie sabe nada en ese tiempo de él, porque fue tan NN que salió a escena cuando el padre lo llamó. No como algunos que no me tienen en cuenta. Yo soy el último orejón del tarro. No estoy hablando de ninguno de acá, porque yo sé que todos acá estamos superados en esas cosas. Pero así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quizás algunos amigos le dicen, che, pues hay que me ha dicho que
pues ese no es tu padre. Es padre del otro, pero no tuyo. No dice que se quiso matar, se quiso cortar las venas. Porque él, y aquí por esto le estoy haciendo esta introducción o este comentario, para que entienda cuál es la vida en el Espíritu. Porque él, a pesar de no haber empezado su ministerio, él estaba lleno del Espíritu. Entonces, todo lo que él vivía, lo vivía en regocijo. Porque él tenía una conexión con su padre espiritual. Claro, pastor, si nació del Espíritu. ¿Y qué vos nació de un porongo cuando venía a la iglesia? ¿Naciste de un huevo de avestruz? ¿No dice la Biblia que sos nacido de qué? ¿De nuevo? ¿Del agua y del Espíritu? ¿Dice o no dice? Porque si no, yo voy a decir cosas que ustedes no creen. Y ustedes tienen que saber y tienen que creer lo que la Biblia dice. Nosotros somos nacidos ¿de qué? Yo les he dado un versículo que lo tiene que llevar toda la vida, porque cuando usted entiende y comprende la palabra de Dios, se le hace carne. Es decir que cuando usted comprende y entiende la palabra de Dios, aflora su carácter. Pero cuando usted no entiende y comprende la palabra de Dios, le aflora el carácter de la ley. Y la ley fue como vivió usted en su casa con sus padres. El daño que usted le hizo a sus hijos, que yo le hice a mis hijos. Entonces el daño que usted le hizo a sus hijos, se lo hace a los que le hicieron sus padres a usted. Usted se lo hace a sus hijos y sus hijos se lo hará a la próxima generación. Porque carácter viene del latín que se afirma y acuña en el griego. Y el griego significa hacer marcas. Aquel que deja marcas. Carácter en el tiempo, y después le pusieron marca, era lo que le ponían a un animal con un hierro caliente, a un esclavo, y lo marcaban y sabían que ese era el carácter de quién, de su patrón. Entonces Jesús vivía en un mundo lleno de pecado, lleno de malicia, que lo quisieron matar desde chiquito. Mire, cuando usted vive en el Espíritu, su pasado es anécdotas. Hola, no es su futuro, no es su presente. Es una anécdota que tiene para contar y cada vez la cuenta menos porque no se quiere ni acordar, porque no necesita traer a memoria tiempos pasados cuando la gloria del Dios Altísimo está sobre usted y sobre mí para que nos regocijemos. Pero como Dios sabe que el hombre es así, le dijo a Moisés: graba en piedras mis mandamientos. Y dice que el dedo de Dios escribió sobre piedra, no agarró una punta y una masa o un cincel para grabar. Fue el dedo de Dios, mostrándole a la gente que puede escribírselo aún en una piedra, pero su corazón está lejos. Entonces lo que le quiero enseñar en ese día, que todo lo que nos sucede es a causa de la vida vieja. No hay nada que se manifieste sobre esta tierra que sea
perjudicial para la salud mental, física, que no sea de la vida vieja. Y a alguien o a algunos han sido tan profundas las marcas que no se van a borrar más. Pero el poder del Espíritu no le va a permitir que le vuelva a hacer caso. Por eso dice, con un escudo te va a rodear. Con un escudo. Nosotros repetimos cosas, parecemos loros, pero no hemos tomado conciencia de cómo estamos viviendo. Me estaba bañando y le digo a mi señora, ¿qué pasó los otros días? ¿Cómo es? ¿Cómo era la palabra que me dijiste? Que te digo que decir que se muere cuando sucede algo. Me dice, porque me sorprendió que a alguien le dio un infarto en una rodilla, por darle un ejemplo, en un hueso. Porque dice que es algo que se muere momentáneamente, se para, se estanca. Y la palabra dice que aquellos que no salen del pasado van a la muerte. Y lo grave de esto es que muchos de nosotros hemos cometido graves errores y ahora pretendemos que nos entiendan y que nos comprendan por lo que hemos vivido. No tiene nada que ver eso con Dios. Eso fue el diablo. Eso fue la mundanalidad. Eso fue el hombre que no tenía a Dios en el corazón. Cuando nosotros venimos a Dios, esas cosas se borran porque Dios hace para siempre las cosas bien y nos limpia. El problema es, por eso cuando dice en el versículo 1, por eso se llama borrando el pasado. Volveme al 1, hijo. 8:1. Por lo tanto, ¿qué? Ya no hay qué. Entonces, cuando yo y usted traigo a memoria los problemas que hay, me estoy condenando yo mismo porque estoy enfrentándome a Dios y diciéndole, yo he vivido, yo he tenido, y dice, tiempo pasado, tiempo presente, soy libre en Cristo Jesús. Pero ¿por qué vivo en el tiempo pasado? Porque la humanidad, mire, el carácter de la persona tiene algo que ver con el temperamento, pero en el temperamento tiene que ver todo lo fisiológico del ser humano. En el carácter tiene que ver lo psicológico. Entonces cuando usted ve gente que actúa, que se mueve, que se viste, si ve una persona que usted va, la ve aquí en la iglesia, todo con cara de santulona, y usted un día por ahí le encuentra en el centro, en algún lugar, en una fiesta, con un vestido que se le ve la amígdala o cosas por el estilo, así, y dice, ¿pero esta no era la santa que se sienta en la iglesia? Ay, pastor, porque hay que estar a la moda. No, eso es lo fisiológico de la gente. Eso es lo que quiere mostrar con algo en lo físico, una libertad, un libertinaje, que no lo tienen en el espíritu. Porque ese mismo vestido, quizá un poco más largo, le quedaría tan bonito como está. Por eso las modas muestran la necesidad fisiológica de la gente. Entonces no se sienten lindas, no se sienten feas. Hay alguna, qué sé yo, mire, yo por ahí me pongo a escuchar a cada uno. Se siente de lo otro, se siente, porque es una cuestión. ¿Pero por qué? Porque hay un carácter que se lo grabaron a fuego. Los marcaron desde niño, desde chico. Entonces para eso vino Él. Él vivió esas cosas. Él caminó con esas cosas. Él se las puso al hombro esas cosas. Él se hizo esas cosas. Y las tomó para Él.
Por eso cuando a Tomás le dice, mira, yo le decía a alguien recién, cuando vos te pones un piercing, te queda el hueco. Si vos querés que se te salga, te tienen que sajar y coserte y hacerte una costura. Es decir, porque la carne está cicatrizada alrededor del agujero del piercing. ¿A cuántos le ha quedado en la oreja, en la cara, en la boca, en la nariz, en la lengua? Anda, este otro, mira vos. Y claro, ¿y cuál es la necesidad de la cera del cuerpo? No me quiero ir. ¿Es por qué? Porque hay una necesidad interna. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Porque nosotros no nos podemos sentar ante una mesa donde la vida de Jesucristo la venimos a adorar, a bendecir, a glorificar, a declarar, a recordarla, que el cuerpo y la sangre. Estoy pensando en el ayer. El dolor, la angustia, lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que viví. Entonces volvemos a Egipto. Diga que hay gracia. Porque los que tuvieron ley, el Señor los retuvo 40 años en el desierto. Para que quedaran ya en una edad y murieran y no pasaran a una nueva generación. Diga que hay gracia. Que desperdiciaremos nuestra vida pensando estupideces pasadas, dolores, engaños, qué me pasó, qué fui, qué es. Pero si hay una realidad, ¿sabe cuál es? ¿Cómo actuamos? Para eso es ese muro que Dios le hace con un escudo. Para que usted en ese muro se sienta contenido, contenida. Y desde ahí luche. Porque no es lo mismo estar a campo travieso que estar contenido por la gracia de Dios, para que usted en ese tiempo, usted luche con su carácter, con sus marcas, con su niñez, con su desolación. Porque al fin y al cabo, yo le voy a decir algo, usted va a tener que pedir perdón después. Así le hayan hecho a usted las cosas, usted va a tener que pedir perdón después. Así a usted le hayan pegado, así usted ha hecho esto, si usted le ha hecho lo que usted va a tener que pedir perdón después. Pero, si usted vive en la ley, usted va a decir, no, porque a mí me hicieron, no, porque yo esto, no, porque lo otro, no, porque nada más. Entonces, usted vive infeliz, es infeliz, hace infeliz a los demás. Y se va muriendo. Y va matando a lo que tiene al lado. Porque es como dormir o convivir con un cadáver. Para colmo, las filosofías, las enseñanzas, todo lo que vivimos, nos hace recordar estas cosas y nos agregan mayores cosas y nos hacen grietas, como le llaman ahora, más sobre lo que tenemos y lo que vivimos. Y resulta que el Señor, o Jesucristo, nos ha hecho libres de una vez y para siempre, y nosotros seguimos volviendo para atrás. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, padres, se han juntado, han ayunado, no menos de una semana, llamaron a sus hijos y le dijeron, quiero que me digas todo lo mal que yo hice contigo? No, que usted venga y le diga, lo llame y le diga, ay, te vengo a pedir perdón por todo el pasado. No. Que le digan, quiero que me digas todo el mal que yo hice contigo.
Y si no le va a aflorar el carácter cuando le diga todo lo que usted no quiere escuchar de usted, porque es vergonzoso lo que algunos padres han hecho con los hijos. Él cargó la miseria del mundo, de todos los padres, y pidió perdón. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, si usted pretende que la vida le venga a pedir perdón, que el sistema le venga a pedir perdón, que la vida le reconozca, ay, lo dolor, el que pusiste, lo que fuiste, lo que... no. Que el sistema venga y diga, ay, discúlpeme, me equivoqué. No. Usted está viviendo en un mundo que es de carne. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, esas cosas le resbalan, porque a usted no le interesan esas cosas. Si viene la declaración y dice, discúlpeme, qué sé yo. Usted vio en un diario, sabe salir algunas cosas, atentados, y después, fe de ratas, dice, y sale una cosa hasta de ratas, dijo, como diría, fe de ratas. Esta sale así una cosita chiquita y dice, disculpe porque no equivocamos. Yo vengo a hablarles a aquellos que tuvimos una vida mala, que no fuimos queridos por nuestros padres, y aquellos que fueron amados por sus padres, y aquellos que tuvieron todo lo malo, y aquellos que tuvieron todo lo bueno, pero sin el Espíritu somos como címbalo que retiñe. El Espíritu Santo no es para hacer religiosa a una persona. El Espíritu Santo es el poder que Dios pone en un ser humano para lograr el objetivo planeado de Dios de antemano. Dice que somos nueva criatura. Ese es el versículo que le dije que ustedes lo tienen que tener toda la vida. ¿Y cuál es? Efesios. ¿Qué dice Efesios? A ver. Déjalo ahí. Déjase subido con el niño, vos. Subieras peor. ¿Qué dice? ¿Qué dice Efesios? Somos nueva criatura, hechura suya para. Y entonces, ¿por qué seguir teniendo esos pensamientos? ¿Por qué te seguís poniendo vos primero? ¿Por qué te seguís? Ay, qué show. Porque hay algo que te pasó en un tiempo que no lo querías, que no es culpa tuya, que alguien te pegó, te tocó, te marcó, hizo cosas horrendas contigo y te ha traído a que vivas bajo una ley del pecado, porque era pecado lo que hicieron contigo, y ese pecado te persigue, y ese pecado todavía está sobre vos, pero como a vos te han enseñado que tenés que ser una miseria, que vos sos víctima de eso, no, vos no, en ese momento quizás fuiste víctima. El problema es que Pablo dice que cuando yo conocí la ley, ¿conocí qué? ¿Conocí qué? Cuando yo conocí la ley, conocí el pecado, la gracia de Dios me hace conocer el pecado. Cuando yo conozco a Cristo, yo reconozco que mi vida para atrás ha sido pecaminosa. Porque yo aprendí, me marcaron, hicieron cosas que yo no sabía y como niño me enseñaron o me hicieron esto. Entonces, cuando vos sos un niño y estás ahí y estás comiendo, te pegan una cachetada, otra vez, bueno, ¿qué haces cuando viene el tuyo? Ah, no van a pasar lo que yo pasé con ellos. Y los soltás a la calle, que hagan lo que quieran. O si no les pegas igual. El problema es que no sos equilibrado, porque el espíritu es el espíritu de paz, el espíritu de amor, el espíritu de gozo, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de capacidad. Entonces,
debes determinar si tu vida la vas a vivir pensando en lo que pasaste o si la vas a vivir pensando en lo que Dios te limpió. Porque debe ser feo vivir con una vieja, con un viejo que te acuerdas, sí, porque yo, ¿y por qué? No, porque yo paso esto. Ah, no, porque la realidad es otra. Mira el que tenés al lado y decirle, cambia la cara, loco, o loca. Son nuevas personas, decirle. Aunque se te hayan caído los dientes, son nuevas personas. Nueva persona, nueva criatura. En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debes tomar? Es que en ese círculo, en ese escudo, en ese muro y contramuro, como dice la pastora, que Dios te mete, que se llama gracia, aprende a llenarte del Espíritu, no a pensar en cosas viejas. Y si algún día tu nieto, tu hijo, sí, pero el abuelo era medio, claro, se ponen a contar la historia, como dice, ay, loco, Martín, y que parece que quieren que les prendan velas. Mirá el que tenés al lado y decirle, yo ya no quiero vivir al lado de un cadáver. Así que no te sentás más al lado mío, decirle. Aquí en el templo, sentate en otro lado, pero aquí en el templo es de los vivos, no de los muertos, decirle. Claro. Entonces, yo camino, ¿a qué? Hacia la libertad. Pero ¿cuál es el problema? Lo bueno, y esto quiero que lo entienda, pero eso se lo estoy haciendo medio jocoso, que cuando le salen esas cosas es porque Dios quiere sacárselas. Cuando le sale ese carácter podrido que tiene usted, cuando le salen esos llantos, esos gritos, es porque dice, se está manifestando. Te hice una radiografía y todavía tenés un dolor y te lo estoy mostrando para que lo saques. Entonces tomas la autoridad en Cristo Jesús y dices, en el nombre de Jesucristo, yo abandono eso. Pero acuérdate, te va a quedar una herida, o te va a quedar un círculo, o te va a quedar una cicatriz. Pero, ¿qué dice la palabra que leíamos recién aquí? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Entonces dice, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva ¿a qué? A la vida y a la paz. ¿Qué vas a permitir ahora? Ve que dice que yo soy cristiano y tienen una cara. Son fieros ya de nacimiento. Y después con cara de amargado y de dolor, extremadamente fieros. Cuando usted conoce a Jesucristo en su corazón, cuando usted lo deja a Él entrar en su corazón, tiene regocijo. Y lo ostenta el regocijo. Vio que dice Pablo, no se pongan a daros cosas en la cabeza porque es ostentación. Sí, porque eso es miseria. Eso se va. Pero usted se sonríe. Pero yo le decía recién a los del AMU, ahí los que bailan, eso, ustedes están bailando. ¿Qué les duele algo? Les ven la panza, tienen miedo que se les dispare algo, que tal. No, sonrían, alegres, felices, contentos. ¿Por qué? Porque el espíritu de paz está en mi corazón. Porque la gracia de Dios está en mi corazón. Y cuando ustedes lo dejen entrar más y más, va a decir, ¿qué fue eso? Yo por acá tengo un par de heridas. Y le digo, los chicos cuando me dicen, ¿qué fue eso? Y eso fue un león. Eso acá fueron 6 o 7 puñaladas que me dieron. Y luchando. Y se ponen todos. Tengo uno que es espectacular, es Gaby. A ver, contame, ¿cómo fue? Anécdotas.
No le voy a poner sí, que me pegaron, que me hicieron esto, que me echaron agua caliente, que me quemaron, porque yo era... Envenenan el corazón de la gente. Señores, hoy es el día más espectacular de este año, porque comenzó Julio Iglesias. Son bandidos, ¿no? ¿Sabe que julio es el mes donde Dios naturalmente mata todas las flores, todos los frutos, todo lo quema en el fuego del frío? En el frío lo quema para que en primavera renazcan los retoños. Va a ser hoy con lo mismo contigo, de todas esas miserias que todos los días llorás y te acordás que te pasaron, para que las saques de una vez y para siempre. De las tradiciones que viviste, de la ausencia de tus padres, de las necesidades que viviste. Mire, por eso nos juntamos, porque aquí no hay ninguno que sea puro y santo, ¿eh? Mi mujer tuvo si no estaba con Dios, se moría. Y yo no le digo el calvario que vino, porque ella viene de otra tribu. Somos de diferentes familias. Y cada uno tiene un mamo en la cabeza. Imagínense, a mí me dice, te voy a hacer arroz con lenteja. Uy, qué rico. Me pone un plato, un pedazo de arroz blanco y las lentejas acá. ¿Cómo es esto? Le digo yo. ¿Y dónde está el arroz con lenteja? ¿Dónde? Le digo, esto es arroz con lenteja. Dice, no se come así. ¿Y cómo se va a comer? Porque en mi casa nosotros lo comíamos así. Amén. Pero acá se come así. ¿Vio? Que hasta en esas cosas somos algunas veces diferentes y a esas las tomamos en chiste, en joda. Pero cuando le sale con un mambo que no tiene nada que ver, no sabe cómo ha sido una casa. No sabe cómo lo han tratado. Nadie sabe, solo el Espíritu sabe. Por eso le está hablando en esta mañana. Yo sé lo que ha vivido desde chico. Yo sé desde el vientre de tu madre, porque te conozco desde ahí. Yo sé lo que te acontece. Pero quiero que sepa que yo ya lo limpié. No lo traigas a memoria y empieza a vivir en regocijo para mañana. Porque en regocijo, en paz y en gozo es donde a mí me sirve. Pero hay gente que dice, ay, yo sirvo a Dios. No sirven a Dios, así no. Están haciendo un trabajo, pero no un servicio. Entonces usted va a escuchar, y yo sé lo que a usted le molesta y hace cosas, ay, porque la mejor herramienta de la política es el servicio para la gente. No es mala la frase, pero el espíritu es el incorrecto. Y para cómo se junta con los evangélicos, que todo lo critican, que no quieren a nadie. Peor. Cuando la iglesia de Dios debería ser la que ame a todo. ¿Cómo, pastor? Sí, porque Dios amó a todo el mundo. Como Dios amó al mundo, así deberíamos amar nosotros. ¿Y por qué no lo amamos? Y porque la carne. Deberes para la casa. Llamen a sus hijos. Y siéntense. Yo se lo conté a usted. Un día lo llamé al cabezón ese que está por aquí y el otro que es pastorcito allá. Ya los quería boxear porque me dijeron tantas cosas que yo había hecho malas. Digo, ¿yo? Diría mi nieta, ¿what? ¿Qué? Yo lo hacía para que te fuera bien, ¿para qué? No, pero su corazón no lo interpretó así. Y así somos los más viejos, creemos que las sabemos a todas. Y después se nos disparan las tortugas. Diego Maradona. Pero si tenemos el Espíritu, vamos a poder ver bien. Vamos a tener visión. Entonces lo que vengo a buscar son corazones rotos. Poneme el título del coso. Para que borren su pasado. Si no, siempre van a estar volviendo a Egipto.
Siempre. Tienen alimento todos los días hacia adelante. Pero lo grave, yo les voy a decir una cosa, lo grave, ¿sabe cuándo va a ser? Cuando a los hijos de ustedes les empiece a salir lo que ustedes fueron. Y ahí van a empezar, ay Señor, ¿por qué? Aleluya, gloria. Y dice, cállate vieja estafadora, te dice Dios del cielo, te dice, generación de víbora, ¿hasta cuándo te voy a tener que soportar? En tu vida pusiste un llanto por tu hijo, lo único que hiciste es esto y aquello, y ahora como te molesta a vos. Porque yo le voy a decir una cosa, el 99,9% de la gente que pide por un hijo, esto y aquello, es por no tener vergüenza de lo que está pasando. Hipócritas. La vergüenza que su hijo se drogue. Ay, pastor, ¿lo va a aplaudir? No. ¿Entendés el concepto de lo que te estoy diciendo? Que ande en la calle, que haga esto, que sea vago, que haga lo otro, pero claro, porque deja vergüenza, porque no quieren que los apunten con el dedo. Pero en su vida lloraron y clamaron, como con lágrimas de sangre, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No me vengan a hablar de amor cuando no lo tienen en el corazón. Cuando vos tenés el amor en el corazón, no te importa qué digan, qué pasa, qué es lo que hay alrededor, porque vos vivís en ese círculo que Dios te ha puesto. Dios te arma un Edén para que vos vivas. Dios te arma un Gosén para que tú estés. Porque la gloria y la gracia de Dios está en ese lugar, no en cualquier lugar del mundo, en ese lugar. Y ahí es donde vos convives. Y cuando le haces caso a Dios, Dios te va a ayudar a seguir obedeciendo más, porque te va a multiplicar, porque vos estás esperando algo de Dios y Dios te da 10 veces más de lo que tienes que hacer. Señores, me encantaría. ¿Dónde está el de la música? El de la música. No quiero cantantes hoy aquí. Vení, Daniel, vos sin la voz tuya no puedo vivir. Dice la Lila. ¿Qué haces, Lila? Hace rato que no me invitaba a comer un asado a tu casa, ¿eh? Eso también me hace mal en mi corazón. ¿Vieron? Viste que hay gente que anda, mira, es que no me invitaron, es que no me han dicho. Yo digo, yo por ahí mi señora me cuenta que uno, digo, Maga, no escuché más a esas viejas acalambradas, no. 30 años en la iglesia y todavía viven hablando igual. No han cambiado ni una palabra. ¿Y saben qué es lo que es eso? La ley del pecado. El diablo les habla y como les han quedado heridas y no las han tapado o no tienen suficiente poder del Espíritu Santo, vuelven a recordar y vuelve el chancho a su chiquero y el perro a su vómito. Lo bueno de esta mañana es que de eso no tienes nada de culpa. Alguien te lo generó, alguien te lo hizo, pero para eso vino Jesucristo. Alguien vino, alguien dio la vida, alguien subió una cruz, alguien se sentó al lado del Padre Dios Todopoderoso y se llama el Cristo de la gloria que te viene a ser libre para siempre. Hacedor de milagros, haceme la música de Hacedor de milagros. Ya basta de vivir con el pasado. ¿Cuántos quieren ser famosos en la vida? Levanten la mano porque Dios lo quiere ver. Dejen el pasado. Dejen el pasado. ¿Usted cree que su pastor es famoso? Por algo es famoso. ¿Sí o no? ¿Sabe o no? Yo soy un hombre público y yo sé lo que cargo en esta provincia. Yo sé quién soy en esta provincia. Porque el Espíritu me lo ha dicho. Aunque la gente diga que yo soy un gordo, un negro, un estafador, un manguino, un pastor que está de novio con todas las viejas de la iglesia, que tienen hijos, que los niños que han nacido hace poco son todos míos. Fiero, me dice.
cabezón, gordo, unción. ¿Usted podría vivir con toda esa carga? ¿Usted podría venir a predicar? ¿Ve cuando yo le digo por ahí, quiere que le preste mis zapatos? Usted viviría llorando, escondido, metido por ahí. Ayer vivimos con mi esposa y le digo, mira, ¿sabes quién es ese? Ese tal, tal y tal. Ah, le digo, sí, es un ser humano común. Es un famoso, lo conocen mundialmente, pero anda caminando por ahí. ¿Y por qué? Porque es un ser humano. Si no, nos tendríamos que buscar un bosque y perderlos. Pero ¿sabe por qué? Porque yo determiné ser feliz. Yo vivo de lo que el Espíritu a mí me dice, de lo que mi Padre me alimenta. Yo no vivo de lo que se alimenta, perdone la palabra, la gilada. Yo vivo de mi Padre, de mi hermano mayor, que me toma de su mano y que me lleva. Y me alimento de su Espíritu, que es el que me da fuerza para seguir. Esa es la diferencia entre el que quiera ser famoso y el que se quiera quedar. ¿Quieres ser famoso? Decime cuánto. Orgullo, paciencia. Vas a perder.